Recientemente he leído y visto varios reportajes con relación a la situación de conflicto que existe entre República Dominicana y Haití. La mayoría de la información que reciben los ciudadanos del mundo es preparada utilizando información usualmente de organizaciones internacionales y otras organizaciones no gubernamentales. Hasta lo que he podido notar, no ha habido un periodismo responsable con relación a reportar esta situación, pues en ninguno de estos reportajes se ha puesto la versión o la opinión de República Dominicana sobre este asunto, o tal vez entrevistar a algunos dominicanos para ver qué opinan sobre el hecho. Bueno, como esto no ha ocurrido, entonces he decidido yo preparar un reportaje lo más honestamente correcto posible que pueda, como humanista y como dominicano. He aquí mi versión de los hechos. Desde que a finales del siglo XVIII el Imperio Español y el Imperio Francés firmaron el Tratado de Aranjuez, donde se dividieron la isla de la Española, han existido tensiones entre los habitantes de ambos lados. Para que entienda esto, déjeme hablarle un poco sobre la historia entre la parte occidental y la parte oriental de la isla de la Española, partes que más luego se convertirían en los países de Haití y República Dominicana. Antes de la colonización española, la isla de la Hispaniola estaba ocupada por unos indígenas llamados taínos, descendientes de los arahuacos, que provenían de Sudamérica. Una vez se inició la conquista liderada por Cristóbal Colón y seguida por otros que vinieron después de él, no pasó mucho tiempo cuando casi la población total de los indígenas que vivían en la isla fue desapareciendo, devastada por las enfermedades y los abusos de los españoles. Estos indígenas no estaban acostumbrados al trabajo fuerte ni tenían ninguna protección inmunológica de las enfermedades que trajeron consigo los conquistadores. Enfermedades como la influenza, la varicela, la viruela, el sarampión, etc. Al verse los españoles sin mano de obra suficiente para la naciente industria azucarera y las construcciones de edificios en las nuevas ciudades y pueblos de la isla, estos debieron importar esclavos de África. Y claro, debido a que los españoles eran amos sumamente rígidos y abusadores con sus esclavos negros, cada vez que estos tenían la oportunidad escapaban hacia la parte de la isla no controlada por los españoles, la parte occidental. Esta es una de las razones básicas por las cuales entre los dos lados de la isla existen culturas y lenguajes diferentes. En el lado occidental de la isla, la cultura negroide es mucho más arraigada que en la oriental, y aunque en ambos lados existen muchos afrodescendientes, en el lado que hoy llamamos Haití hay muchos más. La República de Haití proclamó su independencia en enero del 1804, siendo el segundo país del continente americano después de Estados Unidos en hacerlo. Esta independencia es el primer caso en la historia en el cual una población esclava hizo una revolución y logró su emancipación y la abolición de la esclavitud. Los haitianos fueron liderados por Toussaint Louverture, un líder muy inteligente que desde 1791 peleó contra los franceses y logró la independencia, pero con ciertas condiciones que le obligaban a pagar una cuantiosa suma de dinero a Francia. Sin embargo, en el lado oriental, en ese mismo periodo estaba pasando por una época que llamaron la España Boba, en la cual España se desentendió de esta colonia y prácticamente la abandonó. Viéndose en estas circunstancias y habiendo despoblado gran parte de los pueblos que estaban cerca de la frontera con Haití, una vez ésta se había liberado, una parte de la población, liderada por Núñez de Cáceres, proclamó la independencia y solicitó a Simón Bolívar que le aceptara como parte de su gran Colombia. Simón Bolívar rechazó esta petición debido a que ya había reconocido la independencia de Haití liderada por Louverture. Después de este rechazo, entonces, los ciudadanos de la parte oriental de la isla prácticamente invitaron a los haitianos a que tomaran la parte oriental de la isla y la independizaran.
Pero ocurre que los haitianos tenían mucho resentimiento todavía en contra de aquellos que consideraban fueron sus crueles amos. Entonces, en vez de independizar la parte oriental, simple y llanamente la ocuparon sus aduanas y el cobro de impuestos, y utilizaron este dinero para pagar la deuda que tenían con Francia para adquirir su independencia. Cerraron la universidad y prohibieron hablar el español, obligando a la población a aprender un nuevo idioma. La juventud de ese tiempo no vio esto con buenos ojos y se organizó de tal manera de que pudiera expulsar a este pueblo que ya consideraban invasor. 22 años más tarde tenían la suficiente cantidad de gente y armas como para hacer la revolución. La hicieron y el 27 de febrero de 1844 expulsaron a los haitianos de la parte oriental y declararon la independencia y crearon un nuevo país llamado República Dominicana con una constitución demócrata basada en la Declaración de los Derechos Humanos francesa. Esta segunda independencia es considerada la más importante de todas, puesto que tuvimos que independizarnos más tarde en el mismo siglo cuando un presidente dominicano anexó de nuevo nuestra isla a España. También tuvimos que independizarnos al inicio del siglo XX cuando Estados Unidos ocupó nuestras aduanas con los mismos motivos que lo hicieron los haitianos, de cobrarse una deuda. Los dictadores haitianos intentaron retomar la parte oriental de la isla, ahora llamada República Dominicana, en varias ocasiones, fallando en todos sus intentos y perdiendo todas las batallas en las cuales se enfrentaron con el recién creado ejército dominicano. Después de estos incidentes, tanto la República Dominicana como Haití iniciaron su camino por la historia de manera independiente, pero con una gran diferencia. En Haití siempre hubo dictadores o pseudo-presidentes democráticos. Siempre que uno de sus líderes tomaba el poder, lo hacía para enriquecerse y dilapidar los dineros públicos. En República Dominicana ocurrió un proceso diferente. Aunque sí tuvimos dictadores al igual que Haití, nuestros dictadores fueron menos malos, pues estos aparentemente tenían sentimientos más patrióticos e invirtieron en su propio país, mejorando la educación y la infraestructura. Y entre esas dictaduras tuvimos presidentes democráticamente electos. Esto dio como resultado una diferencia económica entre ambos países. No me malinterpreten, República Dominicana es un país pobre, pero es mucho menos pobre que Haití. Además, Haití es considerado un estado fallido, donde las instituciones estatales no funcionan. Por el contrario, República Dominicana no es un estado fallido y sus instituciones funcionan de manera adecuada. Y esas son las razones por las cuales la comunidad internacional ve como solución al problema haitiano utilizar las instituciones dominicanas para dar un poco de respiro a los ciudadanos haitianos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza y que vivir en un país con cierto régimen de la ley, control y economía les evita el problema de tener que recibir haitianos en sus países. Situación no aceptable para países como Estados Unidos, que ya tiene un problema bien grande de inmigración, Canadá y Francia. Como ven, el problema no es un problema de migración, hay otros aspectos implicados en esta crisis, y es por eso que he querido explicarle un poco sobre la historia de nuestros dos países. La realidad es que no es una disputa sobre terreno, no existe ningún genocidio. Somos dos países diferentes, con cultura diferentes, idioma diferente, costumbres diferentes. Es verdad que hubo una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano que le quitó la nacionalidad a muchos descendientes de haitianos. Pero después de esa decisión, el Congreso Dominicano aprobó y promulgó una ley de amnistía para dar nacionalidad a las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional e inició un proceso de regularización de año y medio de duración para documentar los extranjeros que vivían de manera ilegal en República Dominicana. Ocurre que el gobierno de Haití ha negado y sigue negando la documentación apropiada a sus nacionales residentes en el extranjero para que puedan beneficiarse en el proceso de regularización. Y el proceso para un haitiano conseguir sus documentos en su país está viciado de corrupción, puesto que para conseguir sus documentos debe incurrir en gastos extraordinarios que van a parar en los bolsillos de los funcionarios corruptos haitianos.
La falta de documentación de estas personas ha dificultado el proceso de regularización para los haitianos en República Dominicana, pero ya este periodo de regularización ha terminado y, contrario a lo que muchos dicen, no ha habido ninguna deportación de haitianos desde la República Dominicana una vez terminó el proceso de regularización. Sí ha habido deportaciones de haitianos por otros países en el mismo periodo, por ejemplo Bahamas. La comunidad internacional deshonestamente ha representado la situación para presionar al gobierno dominicano a aceptar haitianos ilegales o indocumentados dentro de sus fronteras, negando la soberanía de nuestro país. Sin embargo, nunca ha criticado a otros países por deportar haitianos. Es por esta razón que la mayoría de la gente de otros países está desinformada sobre este tema y, como consecuencia, algunos países, organizaciones no gubernamentales y personalidades famosas que viven de estos conflictos o están buscando tiempo de cámara u otros tipos de beneficios de esta tragedia, les ha tomado por deshumanizar a los dominicanos, llamándonos discriminadores, intolerantes y racistas. ¿Cómo pueden mulatos y negros ser racistas contra otros del mismo color de piel? ¿Desde cuándo los pobres discriminan a los pobres? Estas representaciones malsanas dicen más de los que la dicen que sobre la República Dominicana y los dominicanos como personas. El gobierno haitiano se beneficia de esta situación, pues distrae la atención de sus propios problemas internos de corrupción y mete debajo de la alfombra la crítica a su propio desacreditado proceso de elecciones que elegirá un nuevo presidente este año. En conclusión, no hay ningún haitiano apátrida. La constitución de su país reconoce los descendientes sin importar dónde estén en el mundo. Así que estos no son apátridas, son haitianos indocumentados. Y no está de más aclarar que nuestros hermanos y hermanas haitianas que viven aquí o en otro lugar le hemos ayudado con lo poco que tenemos, incluso en detrimento de nuestros ciudadanos. Les ayudamos en su hora de necesidad cuando un terremoto destruyó su país. En el día de hoy proveemos la mayoría de los productos que consumen. Sin el comercio fronterizo, Haití habría sucumbido al hambre y la enfermedad. Sin nuestras camas de hospitales, muchos habrían muerto. Nosotros, los pobres, los llamados intolerantes y racistas, seguimos ayudando. ¿Qué más se nos puede pedir? El presidente dominicano, respondiendo a un comentario crítico que le hizo el primer ministro de San Vicente y las Grenadinas, el señor González, donde nos calificaba de discriminadores y abusadores, le respondió con esta pregunta: ¿y qué ha hecho usted por los haitianos? ¿Qué ha hecho usted por ese país pobre? Ninguno de estos países del Caribe inglés que nos critican ha hecho nada por Haití. República Dominicana lo ha hecho todo. Entonces, señoras y señores, si están tan desesperados o con tantas ganas de ayudar, por favor ayuden con el problema. Tomen a algunos haitianos como refugiados en sus países o hagan lo mismo que la República Dominicana. Denle una amnistía de inmigración. Denle un lugar para vivir y trabajar. Exíjanle al gobierno haitiano tomar responsabilidad y proporcionar la documentación adecuada a sus ciudadanos, y no usar a sus propios hombres y mujeres como mercancía de propaganda. Y por favor, no tire piedras contra los más pequeños y los más pobres. Respete la soberanía y determinación del pueblo dominicano. Muchas gracias por su atención.